Consejos de vida de Confucio. Mejor que el hombre que sabe lo que es justo es el hombre que ama la justicia. Aquel que gobierna por medio del buen ejemplo puede compararse a la estrella polar, que permanece en su sitio mientras todas las demás estrellas se inclinan ante ella. Yo no procuro conocer las preguntas, procuro conocer las respuestas. Los cautos rara vez se equivocan. El que conoce la verdad no es igual al que la ama. La virtud no habita en la soledad, debe tener vecinos. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón. Nunca hagas apuestas, si sabes que ganarás eres un pícaro, y si no lo sabes eres tonto. La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y rápida en sus acciones. Antes de empezar un viaje de venganza, cava 2 tumbas. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. El hombre superior piensa siempre en la virtud, el hombre vulgar piensa en la comodidad. No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino. El verdadero caballero es el que solo predica lo que practica. La virtud debe ser común al labrador y al monarca. El sabio sabe que ignora. Cuando vean a un hombre sabio, piensen en igualar sus virtudes. Cuando vean un hombre desprovisto de virtud, examínense ustedes mismos. El tipo más noble de hombre tiene una mente amplia y sin prejuicios, el hombre inferior es prejuiciado y carece de una mente amplia. Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás? Los efectos de un hombre se adecuan siempre a su tipo de mente, observa sus defectos y conocerás sus virtudes. Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros. No pretendas apagar con fuego un incendio ni remediar con agua una inundación. El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas. Lo que quiere el sabio lo busca en sí mismo, el ignorante lo busca en los demás. Aprende a vivir y sabrás morir bien. Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. Solo los sabios más excelentes y los necios más acabados son incomprensibles. Un caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores que sus actos. Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque ésta sea un simple murmullo. Solo el virtuoso es competente para amar u odiar a los hombres. Entístete no porque los hombres no te conozcan, sino porque tú no conoces a los hombres. Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil. La naturaleza humana es buena y la maldad es esencialmente antinatural. El lenguaje artificioso y la conducta aduladora rara vez acompañan a la virtud. No debes quejarte de la nieve en el tejado de tu vecino cuando también cubre el umbral de tu casa. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás, así te ahorrarás disgustos. Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, he aquí el verdadero saber. Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Me preguntas por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Donde hay educación no hay distinción de clases. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad. El silencio es el único amigo que jamás traiciona. Es posible conseguir algo luego de 3 horas de pelea, pero es seguro que se podrá conseguir lo mismo con apenas 3 palabras impregnadas de afecto. Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz.
El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Un hombre sin virtud ni tampoco en la felicidad, pero el hombre virtuoso descansa en la virtud y el hombre sabio la ambiciona. Si no conoces todavía la vida, ¿cómo puede ser posible conocer la muerte? El más elevado tipo de hombre es el que ora antes de hablar y practica lo que profesa. Trabaja en impedir delitos para no necesitar castigos. Un hombre de virtuosas palabras no es siempre un hombre virtuoso. Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo, puede considerarse un maestro.